En esta clase voy a tratar de aclarar de una vez por todas si la palabra won't va con o sin el apóstrofe. In this class, I will clarify once and for all whether the word won't goes with or without the apostrophe. Muchos de mis estudiantes me hacen esta pregunta e incluso me insisten que va con el apóstrofe porque personas les dicen. Y yo les explico que won't no lleva apóstrofe. Y ahora les voy a explicar la regla, porque una vez que sepan la regla y la razón lógica, van a entender que won't no lleva apóstrofe, aunque otras personas les insistan de lo contrario. In this class I will teach you the rule for you to understand why the word won't does not carry an apostrophe. So, once you understand the logic behind this rule, you will understand that won't does not carry the apostrophe regardless of what other people may tell you. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que son las contracciones. Si van al índice de clases que está en mi página web, van a encontrar una clase dedicada específicamente a las contracciones en inglés. Brevemente ahora les explico que las contracciones son cuando en el inglés hablado, para ahorrarnos una sílaba a la hora de hablar, se suele quitar una sílaba y luego en la parte escrita eso se refleja con una apóstrofe que indica que ahí se omitió una letra o un par de letras. Bien, entonces, por ejemplo, I'm significa I am, ¿sí? O yo soy. Entonces, el apóstrofe, acá dice, el apóstrofe va en lugar de la A que se omitió, ¿verdad? Le quitamos la A, ¿verdad? Y colocamos un apóstrofe en su lugar. Otro ejemplo de una contracción típica, I've, ¿sí? Yo he, ¿verdad? Por ejemplo, yo he. I have es lo mismo que I've, ¿bien? Así que para ahorrarnos una sílaba cuando hablamos, para facilitar el lenguaje hablado, se le quita la H y la A, o sea, esta sílaba, y se coloca en su lugar el apóstrofe, ¿bien? O sea, el apóstrofe va en el lugar de la HA que se quitó. Siguiente ejemplo, she'll, que es el equivalente a she will. Entonces, el apóstrofe va en el lugar de la W y de la I que se omitió, ¿verdad? En su lugar colocamos el apóstrofe, que el apóstrofe está indicando que quitamos ahí unas letras. Por eso se llaman contracciones. Contrajimos la palabra para cortarla y colocamos el apóstrofe. El último ejemplo que les doy, your. En your o you are, tú eres o vosotros sois o ustedes son, quitamos la AR y colocamos en su lugar el apóstrofe. O sea, estamos usando una contracción, contrayendo la palabra. Ahora les voy a mostrar qué sucede con won't. ¿Bien? Bien. Won't es igual a will not. ¿Bien? Will not. Ahora, vamos a mirar, ¿qué hay de diferente aquí? Won't con will not. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, omitimos la I con la L e invertimos de lugar la O con la N, ¿verdad? O sea, acá directamente no se contrajo la palabra. Acá lo que se hizo fue, hay una reestructuración de la palabra, ¿bien? Won't, entonces, no es una contracción, es una palabra diferente. Significa lo mismo, claro, es una contracción especial, es una contracción distinta porque tiene cambio de lugar de letras.
no es simplemente que ponemos una coma para indicar que aquí se quitaron palabras, no, se cambiaron las letras de lugar, ¿entienden? Por eso, esa es la razón lógica, la regla por la cual won't va sin tilde, sin el apóstrofe. Es un detalle menor, porque si le ponen el apóstrofe a won't, obviamente que es una cosa de importancia mínima o sin importancia, pero solamente para aclarar esa duda que muchos me preguntan, acá se las aclaro con regla y todo para que ahora entiendan que no lleva tilde, sin importar que otros les puedan insistir que sí lleva. ¿Bien? Bueno, si tienen dudas me pueden escribir, espero que esto les haya aclarado un poco las cosas. Gracias. En esta clase vamos a aprender un poco sobre la pronunciación de la TH en inglés. He recibido algunas preguntas sobre la pronunciación de la TH inglesa y algunas personas me insisten que tiene solo una pronunciación y que se pronuncia como la Z española. Y eso es 50% verdad, porque la TH tiene dos pronunciaciones posibles. 1 y 2. En esta clase les quiero mostrar ejemplos de las dos pronunciaciones para que tengan bien claro y se acuerden de que puede tener dos sonidos. El primero, que es el que me han mencionado en los comentarios, es el sonido de como la Z española. ¿Verdad? La Z española. Los ejemplos, acá hay algunos ejemplos. La palabra thing, que significa cosa. La palabra synthesis, que significa síntesis. La palabra asthma, que significa asma. Bath, que es baño, a bath. Path, que es sendero, el sendero por donde andamos o caminamos, a path, ¿sí? O el sendero de las hormigas, el caminito de hormigas, ¿sí? A path. O sea, a path es como un camino, pero es más rústico. Por eso la traducción mejor sería sendero. Both, que es ambos, ambos, both. Y Bethesda. Bethesda es un barrio bastante antiguo de la ciudad de Washington, D.C., o sea, la capital de Estados Unidos. Bethesda. Bueno, estos son algunos ejemplos donde la TH inglesa adquiere el sonido de la Z española. Les comento, se van a preguntar cómo se pronuncia la palabra asthma, ¿sí? Si intentan pronunciarlo, van a darse cuenta que la S seguida de la TH, o sea, la Z española, es dificilísimo de pronunciar. Asthma. Personalmente nunca escuché a nadie pronunciarlo asthma con la S y la Z. Así que por más que se escribe con S, yo creo, por lo que siempre he escuchado, que la S no se pronuncia. Y no porque haya alguna regla en particular, simplemente me parece que no se pronuncia porque es un poco impronunciable. Inténtenlo y van a ver lo difícil que es. Así que yo diría que se pronuncia por sentido común como si no tuviera la S. ¿Bien? Bien. La palabra bath y path se pronunciarían así en inglés americano, que tiene las vocales bien abiertas. Bath, path. Para un inglés más británico, las vocales son más cerradas. Esto sería bath y esto sería path, ¿sí? Path en inglés británico y path en inglés americano. Y bath en inglés británico y bath en inglés americano, ¿sí? La diferencia entre el británico y el americano en cuanto a la pronunciación es básicamente que el británico tiene las vocales mucho más cerradas. ¿Bien? Bueno, el segundo caso de pronunciación de la TH inglesa es como una D arrastrada, la letra D, ¿sí? Solo que la D en español es D, es un sonido que no se arrastra, ¿verdad? Pero imagínense este sonido, ¿verdad? Imaginen que están arrastrando el sonido de la D. Bueno, ese sonido de la D arrastrada sería la segunda pronunciación de la TH, ¿sí? En inglés. Como no existe en español, lo llamo una D arrastrada y lo transcribo en la transcripción fonética le inventé esto. Cuando pongo DH, significa que quiero que pronuncien una D arrastrada.
Y cuando escribo una TH en verde, en la transcripción fonética, quiero que pronuncien la Z española. ¿Por qué no uso la Z? Porque la Z española la uso para la Z inglesa, que se pronuncia como un zumbido de abeja. ¿Bien? Por ejemplo, la palabra zipper, ¿sí? Zipper, que es el cierre que usan las camperas, ¿sí? Ese que se sube y se baja. A zipper. Fíjense que la Z se pronuncia zzz, como un zumbido. Por eso, para la Z, para este sonido en español, yo uso la TH. ¿Bien? Y la DH para la D arrastrada. Ejemplos de la TH inglesa cuando adquiere este sonido son la palabra the, que es el artículo del inglés, the. This, que significa esto o este. That, que significa eso o aquello. These, que significa estos. Y those, que significa aquellos o esos. ¿Sí? Bathe significa baño. Bath es baño. Bathe es el verbo bañar. ¿Sí? I will bathe, voy a tomar un baño. ¿Sí? Gather es juntar o recolectar. Voy a juntar muchas cosas. I will gather many things. ¿Sí? También existe el verbo to collect, que es recolectar. Digamos que to collect es recolectar y to gather es juntar. ¿Sí? Les escribiré la fonética aquí en negro porque dejé allá en la mesa el verde. Gather, bathe. Bathe entonces es bañar, ¿sí? Del verbo bañar o bañarse. Those, que significa esos o aquellos. Those. Fíjense que coloco una Z al final porque se pronuncia zumbado. Those. Esta palabra es importantísima, como verán, porque es el único artículo del inglés. The. This. En realidad, todas estas palabras son importantes, ¿no? That. Those. Aquí fíjense que también se pronuncia con una Z zumbada. Those. ¿Bien? Bueno, vamos a leer esto una vez más. Primer sonido de la TH inglesa es como la Z española. Ejemplos: thing, synthesis, asthma, bath, path, both y Bethesda. O si lo quieren pronunciar en inglés británico sería bath y path. ¿Bien? Y la segunda pronunciación es como una D arrastrada, ¿verdad? Sería the, el artículo el o la, this para esto, that para eso o aquello, these para estos en plural, those para aquellos o esos en plural, bathe para bañar o bañarse, bathe, y gather para juntar. ¿Bien? Bueno, con esto quiero que no se olvide más que la TH tiene dos sonidos posibles y nunca conocí una regla que indicara cuándo la pronunciación es una o la otra, ¿sí? Traté de mirar reglas cuando la TH está al principio o al final, pero al final resulta que hay tantas excepciones a la regla que al final ni siquiera vale la pena hacer una regla. Así que en lo personal, cuando uno ya habla inglés por intuición, ya se va dando cuenta cuál es la pronunciación de la TH, ¿sí? Así que simplemente vayan aprendiendo las palabras y vayan sabiendo cómo se pronuncian y luego ya la intuición va jugando su papel, ¿sí? Espero que les haya servido. Cualquier pregunta que tengan, escríbanme. Gracias. Hoy veremos la diferencia entre los pronombres we y us. We y us son pronombres que significan nosotros,
Pero muchos estudiantes me preguntan con cierta frecuencia cuál es la diferencia entre we y us. Porque en español usamos nosotros tanto en el sujeto como en el predicado. Y en inglés no. La diferencia es muy simple. Para que se la acuerden, la pongo de una forma bien fácil. We se usa para el sujeto de la oración. Y us se usa para el predicado. Las dos palabras, los dos pronombres significan nosotros. Pero us siempre está en el predicado y we siempre está en el sujeto. Por ejemplo, si yo digo en español, nosotros vamos a salir. La palabra nosotros está en el sujeto, ¿verdad? Nosotros vamos a salir es el sujeto de la oración. Y si voy a decir esto es para nosotros, nosotros está en el predicado. Sin embargo, en español no hay confusión, porque es la misma palabra nosotros que se usa en cualquier parte de la oración. En inglés no, y por eso es que tantos hispanohablantes se confunden. Veamos ejemplos para que entiendan lo que les expliqué. El we significa nosotros, pero se usa en el sujeto, y el us se usa en el predicado. ¿Bien? Primer ejemplo. We don't eat meat. We don't eat meat. Nosotros no comemos carne. Nosotros no comemos carne. We don't eat meat. Acá verán que we, este es el sujeto, ¿verdad? ¿Cómo identificamos el sujeto de la oración? Pues tenemos que encontrar el verbo comer, aplica a quién. ¿Quién come o quién no come? Nosotros, ¿bien? Bueno, ahora veamos nosotros en el predicado. Meat is not for us. La carne no es para nosotros. Meat is not for us. Aquí, nosotros está en el predicado, ¿verdad? No está en el sujeto. El sujeto de la oración es meat. Nuevamente buscamos cuál es el verbo. El verbo is, el verbo to be, que es el verbo ser. A ver, ¿a quién se está aplicando el verbo ser? La carne no es para nosotros. ¿Qué no es? ¿Qué cosa no es? La carne. Por lo tanto, carne es el sujeto, meat. Así que us está en el predicado. Por eso no podemos usar we aquí. Siguiente ejemplo. We told you. We told you. Nosotros te dijimos, o nosotros dijimos a ti. We told you. Aquí usamos we porque el nosotros está en el sujeto. We es sujeto. Nosotros te dijimos. Y el you, el tú, está en el predicado. Ahora veamos un ejemplo con us. You told us. Tú nos dijiste a nosotros. ¿Bien? Ahora el sujeto ya no es nosotros, el sujeto es you. Por lo tanto, nosotros está en el predicado y por ende usamos us y no we. We don't eat meat. Meat is not for us. We told you. Y you told us. ¿Bien? Así que, para que quede claro, no se dice jamás you told we. Se dice you told us. Así que, we se usa en el sujeto y us se usa en el predicado. Hay otro caso en que se usa us. Por ejemplo, cuando tenemos una oración sin verbo, una frase sin verbo. Por ejemplo, hay una canción de Pink Floyd que se llama Us and Them, nosotros y ellos. Fíjense, así. Us and them. Bien, us and them. Nosotros y ellos. Esta frase no tiene verbo, ¿verdad? Nosotros y ellos. ¿Qué tiene? Nosotros es un pronombre y es un conector. Ellos es otro pronombre. No hay verbo. En ese caso, cuando no hay un verbo, como aquí, como el nombre de la canción, us and them, se usa us y no we.
Del mismo modo, se usa them y no they para decir ellos. ¿Bien? Así que lo que ven aquí, la diferencia entre we y us, es la misma diferencia que existe entre I y me. O que existe entre they, que significa ellos, y them, que también significa ellos. ¿Bien? Así que they se usa en el sujeto, them se usa en el predicado, I se usa en el sujeto, me se usa en el predicado. ¿Bien? Así que esto es muy importante para que sepan cuál es la palabra, cuál es el pronombre que se usa correctamente en cada situación. Si tienen preguntas, no duden en preguntar y nos vemos en la clase que viene. Hoy veremos la diferencia entre who, whose y whom. Esta es otra clase basada en preguntas de varios de mis estudiantes. Bien, who significa quién. Whose es de quién. Y whom podríamos decir que es a quién. Sin embargo, es un poco más complejo o complicado que esto. Pero ahora les explicaré bien la regla. Whom, aunque generalmente es a quién, puede ir junto con la preposición for, para, ¿verdad? O algunas otras preposiciones. Así que la regla para saber cuándo se usa who y cuándo se usa whom radica en la siguiente. Primero hay que saber distinguir bien el sujeto de una oración y cuál es el predicado. Cuando el who, o sea, la palabra quién, se está refiriendo al sujeto, entonces se usa who. Y cuando quién se está refiriendo al predicado o al objeto de la oración, se usa whom. Esa es la regla que no pueden olvidar. Así que, cuando se refiere al sujeto, es who, y cuando se refiere al objeto o predicado, ahí se usa whom. ¿Bien? Ahora veremos ejemplos. La palabra whose no le dedicamos tanto tiempo porque es muy clara y muy sencilla. Whose es de quién. ¿De quién es algo? Whose is this. ¿Bien? Veremos ahora los ejemplos para aclarar. Who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? Así que who claramente significa quién. ¿Bien? Vemos que está referido al sujeto. El sujeto tenemos que identificar el verbo is he. ¿Quién es él? El verbo es él, ¿verdad? Perdón, el verbo es y el sujeto es él. El quién se está refiriendo al sujeto, ¿verdad? Por lo tanto, quién lo usamos en inglés el who y no el whom, ¿verdad? ¿Quién está haciendo referencia al sujeto? En la siguiente oración veremos un ejemplo con whom. Whom will you call? Whom will you call? O ¿a quién llamarás? ¿A quién llamarás? Acá hay un sujeto omitido, ¿verdad? ¿Por qué? El verbo de la oración es llamarás, ¿verdad? Llamarás está conjugado para tú, el sujeto tú, el pronombre tú. O sea, ¿a quién tú llamarás? ¿Bien? Solamente que la palabra tú, que es el verbo, el sujeto, perdón, el pronombre tú, que es el sujeto, no está incluida aquí. Por eso lo llamamos sujeto omitido. Pero sabemos, por la conjugación del verbo llamarás, que el sujeto es tú. ¿Ok? ¿A quién llamarás? ¿Quién no está refiriéndose a tú, sino que quién está refiriéndose a la persona a quien tú llamarás? O sea, quién se está refiriendo al objeto o la persona que va a ser llamada por el sujeto. Por lo tanto, quién
se refiere o está ligado al objeto o predicado de la oración. Por eso en inglés usamos whom. ¿Bien? Siguiente ejemplo. Who did this? ¿Quién hizo esto? Who did this? Bueno, ahora vamos a identificar el sujeto. ¿Quién hizo esto? No hay, el verbo hizo no está identificando la persona. No sabemos si es tú, si es él, si es ellos, no sabemos quién fue. Por lo tanto, ¿quién? Se está refiriendo a un sujeto desconocido. Así que como quién está refiriéndose al sujeto, en inglés usamos who. ¿Bien? Siguiente ejemplo. With whom do you live? With whom do you live? En inglés, ¿con quién vives? With whom do you live? Con quién tú vives. Bien. Identifiquemos el verbo. El verbo es vives. Vives es el verbo vivir en presente simple conjugado para la segunda persona del singular. Tú vives, ¿verdad? Tú. Así que el sujeto omitido es tú. ¿Con quién vives o quién vives tú o con quién tú vives? Sabemos que tú es el sujeto. Y ahora veremos a quién se refiere. La palabra quién no se refiere a tú, al sujeto, sino que se refiere a la persona con quien tú vives, o sea, con quien el sujeto vive. Por lo tanto, quién aquí se refiere al objeto o predicado de la oración. Está claro también porque tenemos la preposición con. Se está refiriendo a una persona que vive con el sujeto, ¿sí? Del mismo modo que aquí teníamos la preposición a, que aclara que también es el predicado o el objeto. ¿Bien? Así que en inglés usamos with whom do you live, porque el quién está refiriéndose al objeto o predicado y no al sujeto. ¿Ok? Bueno, último ejemplo, les voy a mostrar una frase con el whose, que es bien más simple. Whose is this? Whose is this? ¿De quién es esto? Así que whose significa de quién es esto. ¿Bien? El whose no presenta confusiones, sino que los que presentan confusiones son who y whom. La forma más exacta de saber cuándo usar who o whom es identificar sujeto y objeto de la oración. Si ustedes saben identificar el sujeto y el objeto de una oración, van a saber claramente cuándo usar who y cuándo usar whom. Hay una forma más simple de poder saber cuándo se usa cada uno, pero que es un poco más engañosa y que puede fallarles alguna vez. Sin embargo, para aquellos que tengan dificultades en identificar sujeto y predicado, sepan que who es quién, mientras que whom es a quién o con quién, ¿sí? O para quién, ¿ok? Bueno, espero que les haya servido. Si tienen preguntas, recuerden que pueden escribirme y preguntar. Gracias. Ayer estaba revisando la lista de clases pendientes para grabar y me encontré con un pedido de una estudiante que hace muchos meses me pidió que enseñara el Padre Nuestro en inglés. Así que, tarde, pero llega. Hoy les estoy enseñando cómo se reza o recita el Padre Nuestro en inglés. El Padre Nuestro en inglés se llama Our Father o Nuestro Padre, o también se le dice The Lord's Prayer, que significaría el rezo o la oración del Señor, ¿sí? La fonética sería The Lord's Prayer.
La E sería entre una E y una O. The Lord's Prayer, la oración del Señor, o Our Father, para Padre Nuestro o Nuestro Padre. También se suele usar en inglés la expresión en latín, Pater Noster. ¿Sí? El Pater Noster también es como se llama el Padre Nuestro en inglés, ¿sí? Que obviamente es latín, solamente que en inglés se usa mucho más el latín, las expresiones en latín, que en el español. Bien, antes de comenzar quiero recordarles que casos como este, donde tengo dos vocales, es porque quiero que pronuncien entre algo intermedio entre esas vocales. Por ejemplo, Our Father es entre medio de una O y una A. R, ¿sí? Otro ejemplo acá, Earth, entre una E y una A. No es Earth y no es Earth, es Earth, ¿sí? Bueno, acá Evil también, entre una I y una E, es Evil, ¿bien? Bueno, otra cosa que voy a llamarles la atención es todas las palabras que tienen que ver con el cielo, con el Señor, con Dios, o los pronombres que hacen referencia a Dios, se escriben con mayúscula, ¿bien? Por eso Father, para Padre, está en mayúscula. Who sería quién, pero haciendo referencia a Dios, también va con mayúscula. Heaven, que significa el paraíso o el cielo, o los cielos, también va con mayúscula. Thy name, tu nombre, no solamente va en mayúscula nombre, para el nombre de Dios, sino tú. El pronombre tú, ¿verdad? El posesivo tú, que en español no se colocaría con mayúscula, en inglés sí, porque se refiere a Dios. Nuevamente, el cielo o paraíso va con mayúscula. Y bien. Después es todo lo demás con minúscula. A otras palabras vamos a ver las palabras que no conocemos y después vamos a pasar a recitarlo. Thy name, tu nombre. Como ya les expliqué en una clase previa, en el inglés arcaico, que ya no se usa más, había pronombres posesivos. Your, se usaba thy. Por ejemplo, your name significaría tu nombre, ¿verdad? Porque your es el posesivo tú, ¿verdad? Sin embargo, en un inglés extremadamente arcaico, cuando se habla de alguien muy por encima jerárquicamente, se usaba antes thy, ¿sí? Sería como un vuestro, sumamente respetuoso, pero arcaico. El thy se usaba solamente para hablarle a un rey, ¿sí? O a Dios. Y aunque hoy no se usa más, solamente se mantiene en lenguaje bíblico y por lo tanto para rezar, para decir las oraciones y para referirse a Dios. Lo mismo lo van a encontrar también, ¿dónde más lo tenemos? Thy name. Bueno, who art, acá la palabra art es una forma arcaica del verbo are, ¿sí? Que viene a ser una conjugación del verbo to be, ser, ¿sí? O estar. Who art in heaven es que estás en el cielo o en los cielos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a proceder a leerlo y para que vayan prestando atención a la fonética. Our Father who art in heaven. Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Sería alabado o venerado sea tu nombre. ¿Bien? Thy kingdom come. Tu reino venga. ¿Sí? Que venga tu reino. Thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. Significa, tuyo será hecho en la tierra, on earth,
as it is, como es, in heaven, en el cielo o en los cielos. Fíjense que dice, tuyo será hecho. Tuyo será hecho es una forma de decir, en este estilo arcaico, tu voluntad será hecha. ¿Sí? Give us, danos, this day, este día, hoy, our daily bread, nuestro diario pan. Bread es pan, daily es diario. Así que our daily bread es nuestro pan diario. And forgive us, y perdónanos, our trespasses, nuestras ofensas. ¿Sí? Trespasses sería como ofensas. As we forgive, as sería como nosotros perdonamos, as we forgive those, aquellos, who trespass, que ofenden, aquellos que ofenden o aquellos quienes ofenden against us, contra nosotros. Así que nuevamente, as we forgive those who trespass against us. Como nosotros, o del mismo modo que nosotros, perdonamos a aquellos quienes ofenden contra nosotros. Ofenden contra nosotros, o sea, que nos ofenden a nosotros. And lead us not into temptation. And lead us es y guíanos. Lead us es guíanos. To lead es guiar. Del mismo modo que a leader, la palabra leader es un guía, ¿sí? O un jefe, alguien que lidera. Así que lead us es guíanos, not into temptation. Guíanos no hacia la tentación. Into se refiere, es hacia adentro, porque into es una preposición compuesta por la preposición to y la preposición in, que significa dentro, ¿verdad? Así que significaría guíanos no adentro, no hacia adentro de la tentación. But deliver us from evil. Pero líbranos a nosotros del mal. But, pero, deliver, librarnos, us, a nosotros, del mal. Amen. Amén. No voy a explicarles, no voy a recitarlo en español porque me imagino que ya lo saben, así que por eso trato de hacer una traducción más literal de las palabras para que entiendan exactamente el significado del vocabulario del Our Father. ¿Bien? Bueno, ahora lo voy a leer de una forma un poco más fluida. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. La palabra amén en realidad es una palabra que viene del hebreo que significa así sea, ¿verdad? Bueno, como no me acordaba en realidad exactamente todas las frases del Our Father en inglés, lo busqué en internet para poder escribirlo para la clase y me enteré que viene del libro de Mateo, el versículo 6-9, ¿bien? Así que es el origen del Padre Nuestro, ¿sí? Por eso en todos los idiomas está traducido siempre de la fuente original, que es el libro de Mateo. Y para los protestantes en Estados Unidos, a veces también suelen agregarle una frase más al final, que no me daba el espacio para colocarlo en la pizarra, así que si quieren en otra clase se los puedo enseñar. ¿Bien? Bueno, espero con esto ya cumplo lo que me habían pedido de hacer el Padre Nuestro. Probablemente haga ahora un Padre Nuestro en español para las clases de inglés. Gracias. Como hace poco
les enseñé en inglés el Padre Nuestro, que fue a pedido de un estudiante. Ahora, por iniciativa propia, voy a pasar a enseñarles el Ave María, que en inglés se llama Hail Mary, pero también se le suele decir Ave María, ¿sí? Bueno, the Hail Mary comienza así: Hail Mary, full of grace. Antes de seguir, quiero mostrarles una cosa para llamarles la atención, que al igual que el Padre Nuestro, hay muchas palabras o pronombres o conjugaciones que son arcaicas y que no se usan más. No se usan en ningún término, no se usa en literatura, no se usa ni siquiera formalmente, no se usa ni siquiera para hablar con el presidente. Son términos arcaicos que solamente se usan en textos bíblicos antiguos y por lo tanto, por eso también en las oraciones, ¿sí? Pero solamente eso. Por ejemplo, with thee, el Señor es contigo. The Lord is with thee. Thee sería contigo. En el inglés moderno que se usa sería with you, ¿verdad? Se diría you. Incluso para hablar formalmente. El thee solamente lo mantenemos para como lenguaje bíblico. ¿Bien? Lo mismo que el thou aquí. Blessed art thou. Bendita eres tú. En vez de blessed are you, que sería en el inglés contemporáneo, usamos el inglés arcaico. ¿Dónde más tenemos? Holy Mother of God. Bueno, aquí en el Hail Mary tenemos solamente esos dos casos de inglés arcaico. Vamos a leerlo todo. Hail Mary, full of grace. Sería Ave María, llena de gracia. ¿Bien? Hail Mary. Hail significa ave. ¿Bien? Se usa tanto para hacer referencia al Señor, a un Dios o a la Virgen María, o también se usaba para hacer referencia a para referirse a un emperador, ¿verdad? Se le decía ave. Así que hail es una expresión de extremo respeto y sumisión. The Lord is with thee. El Señor es contigo. ¿Bien? La palabra Lord, Mary, Grace, ¿sí? Como se refieren a seres divinos o celestiales, se escriben en inglés con mayúscula. ¿Bien? Blessed art thou among women. Blessed art thou among women. Bendita eres tú entre mujeres. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. ¿Sí? Y bendito es el fruto de tu útero, Jesús. Así que en el Ave María en inglés, en vez de decir vientre, decimos womb, que es textualmente significa útero. ¿Bien? Holy Mary, Mother of God, sería Santa María, Madre de Dios. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us sería reza por nosotros, sinners, pecadores. La palabra sin significa pecado. Y sinners son pecadores. Ahora, fíjense que sinners tienen doble N, mientras que la palabra para pecado es una sola N, ¿verdad? Les voy a decir por qué, aunque ya lo expliqué en otras clases. Cuando nosotros declinamos una palabra, o sea, que le agregamos una terminación, ya sea para el plural, ya sea para, en este caso, el actor de un pecado, o sea, el pecador o lo que sea, siempre en inglés se tiene que mantener a toda costa la pronunciación fonética de la raíz de la palabra. En este caso la raíz es sin, pecado. Si nosotros escribiésemos la terminación para pecador, ¿no? Sinner, así, con una sola N, por las reglas de fonética que dicen que
que la I seguida de una consonante simple y luego de otra vocal, esto se pronunciaría signer, signer. En vez de pronunciarse sinner, sería signer y cambia entonces la fonética de la raíz de la palabra, sin. Por lo tanto, para poder mantener la fonética de la raíz, se le agrega una N adicional, ¿verdad? Por eso la palabra pecador, sinner, va con doble N. Y sinners es el plural, pecadores. Now and at the hour of our death. Ahora y en la hora o a la hora de nuestra muerte. Amen. Para amén, que significa así sea. ¿Bien? La palabra amén no cambia, o sea, no se traduce al inglés porque es una palabra de origen arameo. ¿Bien? O hebreo. Así que vamos a leerlo una vez más, entero y de forma fluida. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hace algunas semanas, algún estudiante me preguntó cómo se usa not, o cuándo usamos not, o sea, la palabra para negar. Le voy a responder de forma bien sencilla y les voy a mostrar unos ejemplos. Usamos not en cualquier oración negativa. ¿Bien? En una oración negativa usamos la palabra not. Ejemplos. Les pongo los ejemplos así contraídos para que vean casos en los que probablemente les genere confusión. I don't have, por ejemplo, una oración negativa. I don't have significa yo no tengo, puntitos suspensivos porque puede continuar la frase. I don't have, acá está el not en este caso, solamente que está contraído. Esto es lo mismo que decir I do not. ¿Bien? I don't es lo mismo que I do not. Así que ven, aquí tenemos el not. She didn't go. Ella no fue. Nuevamente tenemos el not contraído. She did not. She didn't go. Ella no fue. She did not. They haven't gone. Acá está el not contraído nuevamente. Esto es lo mismo que escribir they have not. El siguiente ejemplo, we haven't got. Nuevamente tenemos aquí el not. Y es lo mismo que escribir we have not, lo que sea. El último ejemplo que les pongo es un ejemplo de una oración imperativa, porque las oraciones imperativas negativas también llevan not, ¿verdad? Don't laugh. Don't laugh significa no te rías, o no se rían, o no os riáis. ¿Bien? Don't laugh, acá tenemos nuevamente el not. Esto es lo mismo que escribir do not laugh. ¿Bien? Así que ven, todos estos ejemplos de oraciones negativas tienen el not. Así que recuerden, todas las oraciones negativas en inglés llevan not. Así es como y cuando se usa. Tengan cuidado una cosa. Cuando vamos a contestar a secas un simple no, sin una oración completa, o sea, una oración completa es una oración que tiene sujeto y verbo, ¿sí? Cuando contestamos un simple no, es una oración, es una respuesta a secas de sí o no, ¿verdad? En ese caso, el no que usamos no es el not, es el no, ¿bien? La palabra no, que se pronuncia no, así, ¿bien? Por lo tanto, si yo le pregunto a alguien, ¿tú eres Javier? La persona me va a responder no, así, no. Si me quiere contestar un no a secas, o sea, me lo contesta sin verbo,
sin sujeto, sin nada. No. Ahora, si me quiere responder una oración completa, yo no soy Javier, ahí sí tendrá que usar not. Bien, y me lo podría decir así. I am not Javier. Bien. I am not Javier. Así que ven que usamos la palabra not. Bien. Si tienen dudas con respecto del uso de not, que creo que igual está bastante claro porque es una regla bastante general. Pero si tienen dudas pueden escribirme y nos vemos en la clase que viene. Gracias. Hace algún tiempo un estudiante me preguntó qué era whenever o whatever o algo así. Así que decidí hacer esta clase con lo que se llaman las W-ever words, ¿sí? Que son las palabras que comienzan con una de las W words, o sea, las palabras interrogativas que empiezan con W y terminan con el sufijo ever, ¿sí? Así que acá tengo las 6 principales palabras de este tipo y les voy a enseñar qué significa cada una y cómo aprender a distinguirlas con facilidad. Bueno, las W-ever words serían whatever, whenever, wherever, whichever, whoever y however. However es la única que no empieza con W, como habrán observado, pero entra dentro de la norma porque, como se habrán dado cuenta, estas palabras se forman con la palabra interrogativa, ¿sí? What, when, where, which, who y how, ¿sí? Y el sufijo ever en todas ellas, así que hay un padrón común. What significa qué, when es cuándo, where es dónde, which es cuál, who es quién y how es cómo. Bueno, ¿qué significan? ¿Cómo se usan? Vamos a ver. Hay un padrón común, si traducimos cada una de estas palabras al español, el padrón común es que todas equivaldrían a cualquier y lo que sea que tiene que ver con la primera palabra que está aquí, ¿verdad? Con la W word. En este caso, what sabemos que significa qué en inglés. Así que whatever es cualquier qué, o sea, cualquier cosa. Por lo tanto, whatever significa lo que sea, ¿sí? Whatever. La palabra whatever también se utiliza en inglés muchísimo para cuando asentimos o le decimos que sí como a los locos a alguna persona. Digamos que alguien está hablando bobadas y nos cansamos de escucharle y nos cansamos de discutirlo, de contradecirlo. Entonces le decimos whatever. Es una forma despectiva de decirle que sí, sin atención, sí, lo que sea, lo que tú digas. Esa es la forma como se usa whatever con más frecuencia. Pero whatever se usa para lo que sea de forma general. Whenever es cualquier cuando, porque when es cuando. Cualquier cuando se refiere a tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, whenever es cuando sea. Wherever es cualquier donde, porque where es donde, del lugar, ¿verdad? Así que wherever es donde sea. ¿Sí? Wherever you are es donde sea que estés. Whichever es cualquier cual, porque which significa cual en inglés. Así que cual estamos hablando de ejemplar, ¿sí? De ya sea de una persona o cosa. Por eso uso la palabra ejemplar, que sirve para cosa y para persona de forma indistinta. Cualquier cosa, cualquier persona. En otras palabras, whichever significa cualquiera o cualquier. ¿Bien? Whoever significa cualquier quien, porque who significa quién en inglés, o quiénes. Así que quién se refiere a persona, ¿verdad? A sujeto. Así que cualquier quien es otra forma de decir cualquiera o quien sea. Por lo tanto, whoever es quien sea.
¿sí? O cualquiera. La diferencia entre whichever es whichever significa cualquiera, haciendo alusión a cualquier cosa o sujeto o ejemplar, y whoever se usa para personas en particular, no se usa para cosas, porque who es quién, no qué. Who se refiere a seres humanos o personas jurídicas. However es cualquier cómo, porque la palabra how significa cómo en inglés. O sea, estamos hablando de modo o de forma. Cualquier cómo es otra forma de decir de la forma que sea o de todas formas. Por lo tanto, however significa de la forma que sea o de todas formas. Sin embargo, la acepción más común y corriente de la palabra however es cuando se usa como sin embargo, ¿verdad? Sin embargo. ¿Bien? Por ejemplo, déjenme pensar un ejemplo. Ayer fui al banco, sin embargo estaba cerrado. ¿Bien? Yesterday I went to the bank, however, it was closed. ¿Bien? Así que however sería sin embargo. ¿Sí? Pero, si se fijan, sin embargo, es lo mismo que decir, o es muy parecido a decir de todas formas. ¿Bien? O no exactamente, pero es parecido, ¿sí? Así que bueno, quiero que vean que la palabra however tiene mucho que ver con de la forma que sea o de todas formas. Vamos a leerlos una vez más. Whatever, lo que sea. Whenever, cuando sea. Wherever, donde sea. Whichever, cualquiera o cualquier. Whoever, cualquiera o quien sea. Y however, de la forma que sea o de todas formas. Vamos a poner un ejemplo con uno de ellos para ver cómo se usa, pero todos los otros se usan del mismo modo. Vamos a ver. Por ejemplo, digamos, whoever stole the ring vanished immediately. Bien. Whoever stole the ring vanished immediately. Quien sea que robó el anillo desapareció inmediatamente, o se esfumó de inmediato. ¿Bien? Whoever es quien sea, la persona que haya sido. Bien, todas las otras se van a usar de forma idéntica a esto, solamente teniendo en cuenta el significado de cada una de estas W words. Así que espero que con esto les haya aclarado un poco cómo se usan estas palabras y qué significan, y si tienen dudas, no duden en escribir. Gracias. Hace un tiempo un estudiante me mandó una frase muy parecida a esta, preguntándome si estaba bien escrita. Tenía un error bastante pequeño, entonces le mostré varias formas diferentes que serían correctas para escribir la frase. Cada una de ellas con una sutileza, una pequeña diferencia. Así que hoy les voy a mostrar sutilezas en la forma de estructurar las frases. Todas estas frases significan prácticamente lo mismo, con una diferencia bien pequeña, pero es bueno saber y entender esas diferencias para saber cómo van a usar las palabras cuando ustedes mismos armen frases en el inglés. ¿Bien? Así que vamos a ver. I asked her not to keep her keys in her pocket. I asked her not to keep her keys in her pocket. Yo le pedí a ella no guardar sus llaves en su bolsillo. ¿Bien? Ahora fíjense la pequeñísima diferencia con la segunda frase. I asked her to not keep her keys in her pocket. ¿Bien? Así que la primera, no sé si lo traduje bien cuando lo leí, la primera sería, yo le pedí que no guarde, I asked her
not to keep. ¿Sí? Eso es que no guarde. La segunda, I asked her to not keep. Es no guardar. ¿Sí? Semánticamente es lo mismo, pero es bueno que sepan las pequeñas variaciones de las palabras que usan para armar las frases. Así que, I asked her not to keep es yo le pedí que no guarde. I asked her to not keep es yo le pedí no guardar. ¿Bien? Bueno, siguiente ejemplo es otra sutileza más. I asked her, do not keep your keys in your pocket. ¿Sí? En esta vez estoy usando dos puntos y acá estoy citando exactamente lo que yo dije. Esto sería como decir en español, yo le pedí, no guardes tus llaves en tu bolsillo. ¿Bien? Yo le pedí dos puntos. I asked her, do not keep your keys in your pocket. Es lo mismo que las anteriores. ¿Bien? Así que estas son tres formas diferentes de expresar la misma idea. Ahora veremos una variación mínima. I asked her not to keep the keys in her pocket. I asked her not to keep the keys in her pocket. Acá yo le pedí que no guarde las llaves en su bolsillo, porque las es the. ¿Bien? Así que eso fue lo que cambiamos. En el siguiente ejemplo, seguimos. I told her, acá cambiamos el verbo. En vez de I asked her, que es pedir o preguntar, ponemos I told her. I told her es yo le dije. I told her not to leave her keys in the pocket. Otro cambio de verbo, usamos el verbo to leave, que significa dejar. Estábamos usando antes el verbo to keep, que es guardar. Ahora usamos el verbo to leave, dejar. Así que, I told her not to leave her keys in the pocket es yo le dije que no deje, to leave, que no deje sus llaves en el bolsillo. Bien, nuevamente, en vez de ser in her pocket, en su bolsillo, es in the pocket, en el bolsillo. Bien, otra pequeña variación sería I insisted her to not. Insisted es insistir, sería como decir yo le insistí que no deje las llaves, bla bla bla, como quieran seguir la frase. Así que I insisted her to not keep her keys in her pocket. Bien, otra pequeña variación. Ustedes tienen que volverse conscientes de las pequeñas variaciones dependiendo de las palabras que use y a veces también del orden de las palabras. Not to keep o to not keep. ¿Sí? Por último, les quiero comentar una cuestión de fonética que viene al caso porque aquí estuvimos usando mucho la palabra her. ¿Sí? La palabra her, su, de ella, ¿verdad? Se pronuncia her, como una J exhalada, bien suave, ¿no? Como la H inglesa, her. Sin embargo, en el lenguaje hablado, cuando está en una palabra aquí, ¿sí? Una palabra como esta, que termina en la consonante, la H suele no pronunciarse, se pronuncia directamente como ¿sí? Esto sería, por ejemplo, en vez de decir I asked her, diríamos I asked her. I asked her not to keep her keys in her pocket. ¿Sí? I asked her to not keep her keys in her pocket. ¿Sí? Acá ven que también la H no se pronuncia y pasamos in her pocket. ¿Bien? Pasamos a pronunciarlo como ¿Bien? Esto quizás dedique otra clase más adelante a explicar cuándo la H del comienzo a veces no se pronuncia, ¿sí? Igual es un tema muy menor, así que lo podemos dejar para un poco más adelante. Nos vemos en la clase que viene. Gracias.